Nos trasladamos a Madrid para charlar con José Ignacio Sanz. José Ignacio es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Se incorporó a Total Energies en España en el año 2000. Ha ocupado puestos de dirección en Estados Unidos, Bolivia, Australia, París e India. En 2023 fue nombrado CEO de Total Energies Electricidad y Gas en Bélgica. Y desde septiembre de 2025 es CEO de Electricidad y Gas y Country Chair en Total Energies España, donde lidera la estrategia de la compañía y sus relaciones institucionales en el país. De que igual que el petróleo había sido la energía del siglo XX, la electricidad iba a ser la energía del siglo XXI. Prácticamente no teníamos generación y ahora debemos tener más de 40 gigavatios de generación entre renovable y flexible con ciclos combinados. Que no hay marcha atrás. Quizá el tema sea a qué velocidad se va a hacer esta descarbonización, pero hay que hacerla. Diversificación, tecnología y calidad de equipo. Así se compite. España tiene tanto potencial renovable, tanto potencial de dar energía a centros de datos, que no puede no haber un gran desarrollo de centros de datos en España. En las últimas 3 o 4 reuniones que he tenido con el CEO global de la empresa, se ha hablado de ella. Es el tema. José Ignacio, muchísimas gracias por concedernos este ratito, que tienes la agenda absolutamente llena. Ningún problema, encantado de estar aquí con vosotros hoy. Y es un placer venir a Madrid, venir a la sede de Total aquí en Madrid, estar contigo. Lo primero me gustaría que te presentaras un poquito porque eres un hombre que ha corrido mucho mundo y has visto muchísimas cosas. Bueno, primero gracias también por esta oportunidad de poder tener esta charla y por haber venido aquí. Entonces, soy José Ignacio Sanz, soy el consejero delegado de Total Energies en España. Entonces, hace 26 años que trabajo para la empresa. En esos 26 años llevo 20 expatriados. He vivido en todos los continentes, salvo en África. En los últimos 20 años me he mudado 10 veces. Entonces, sí, he visto un mundo, he tenido un montón de experiencias profesionales y personales súper interesantes. O sea, es que me lo pasa muy bien. Y bueno, ahora estoy aquí, en esta nueva época para la empresa en España, pues también con muchas ganas de hacer muchas cosas. De Total conocemos, yo creo que la gente aquí en España conocemos poco, porque cuando sales a Europa o sales fuera, la verdad es que sois una empresa absolutamente bestia. Estaba mirando algunos números el otro día, más de 100.000 empleados, facturación debéis estar por los 160.000 o 160 y pico mil millones de euros, beneficio muchísimo, los de 13.000, 14.000 millones de beneficio. Una empresa que absolutamente líder en generación en muchísimos sitios. En España, un poco cuéntanos un poco la dimensión un poco de España y qué hacéis aquí. Mira, yo comparto un poco la visión que me has dicho, perdón, de que aquí a Total Energies no se le conoce mucho. Y es algo que a mí me ha sorprendido cuando he llegado yo. En cualquier país al que iba, soy de Total Energies. Y adelante, y citas, y reuniones sin problemas. Y aquí, pues, no. Entonces, yo creo que la empresa ahora no tiene el lugar que debería tener en este país, teniendo en cuenta el potencial. Voy a echar un poco la vista atrás, 5 años. En el 2021, nosotros cambiamos de estrategia. Nosotros hasta ese año éramos una empresa oil and gas, petróleo y gas, uno de los 5 grandes, de los 5 majors, pero nos dimos cuenta que había un cambio de tendencia en la sociedad. Y nos convencimos de que igual que el petróleo había sido la energía del siglo XX, la electricidad iba a ser la energía del siglo XXI. Entonces decidimos cambiar completamente la empresa. Cambiamos el nombre, ya somos Total Energies. Pero cambiamos sobre todo la cultura. Nosotros apostamos por seguir produciendo petróleo y gas de forma responsable y sostenible. Es decir, cada nuevo proyecto que pongamos de petróleo y de gas tiene que contribuir a reducir nuestras emisiones. Pero al mismo tiempo decidimos entrar en la parte de electricidad. Y lo hicimos como hemos hecho en la parte de petróleo y gas, estando presentes en toda la cadena. En el año 2021 prácticamente no teníamos generación y ahora debemos tener más de 40 gigavatios de generación entre renovable y flexible con ciclos combinados. Pero queríamos estar, como digo, en toda la cadena.
es algo que viene bien con los distintos ciclos económicos. Entonces, estamos en la actividad de trading, estamos en la actividad de comercialización. Comercialización al sector doméstico y residencial y al sector industrial. Entonces, en esta nueva estrategia de la empresa, España se convierte en un país importante. Cuando éramos oil and gas, pues España no tiene muchos recursos fósiles, pero siendo ahora una empresa eléctrica, teniendo en cuenta los recursos renovables que tiene el mercado español, ahí el panorama cambió para nosotros. Entonces, hemos tenido una progresión importante en España. Lanzamos una comercializadora B2B. A final de 2020 compramos la comercializadora B2C de EDP. Estamos lanzando proyectos renovables. Ahora mismo tenemos 350 megavatios en operación, otros 350 que van a entrar a finales de año. ¿De qué tecnología? Principalmente solar. Solar. Vale. Y luego voy a hablar también un poco de eso, de tecnología solar y la importancia de la hibridación y la flexibilidad. Genial. Tenemos un pipeline de cerca de 3 gigavatios de proyectos renovables también. Tenemos 2 centrales de ciclo combinado. Tenemos la comercializadora. Tenemos una actividad de trading. Entonces, en España ahora estamos en la cadena de la electricidad como hemos estado hasta ahora en la cadena del petróleo y gas. Entonces, España es un país con recursos, es un país importante para la empresa, es un país en el que queremos estar y queremos crecer. Significa que tenéis el B2B, tenéis el B2C, tenéis generación, es decir, tenéis casi todos los componentes de la tarta, ¿no? Para poder ser uno de los players importantes del país. Sí, el único elemento en el que no estamos es en redes. En el negocio oil and gas, nosotros tampoco estamos en el negocio de los oleoductos o los gasoductos, salvo que haya que construir uno para poner en operación un proyecto. De la misma forma, aquí en España y en el resto del mundo, con la electricidad no estamos en las redes, por más que jueguen un papel fundamental, pero creemos que el perfil de empresa que tiene que trabajar en redes es diferente al perfil de nuestra empresa. Pero si en algún momento para unir un proyecto renovable a la subestación tenemos que tener una línea, pues la tendemos. Pero nuestro objetivo, ya te digo, es estar casi en todos los elementos de la cadena, salvo en la parte de redes. Y la decisión de invertir en tecnología solar, si me permites un poco, y no diversificar a otras tecnologías. O sea, sabemos que las hidro en España no hay mucha opción de comprar hidros, están bastante cogidas y son muy deseadas, ¿no? Pero la parte eólica, ¿no os habéis planteado nunca el invertir en molinos? Sí, y las oportunidades que vimos hasta ahora no terminaron de salir, pero seguimos en ello. Y seguimos buscando oportunidades solares y eólicas. En el pipeline de proyecto de 3 gigavatios que te he dicho, hay varios proyectos eólicos también. Sí, porque ahora mismo cuando hablas con los generadores solares, muchos de ellos están bastante preocupados por el precio solar, ¿no? que realmente está absolutamente hundido. Es verdad que estamos trabajando en toda la parte de hibridación, no solo hibridación de parques, sino también lo que es behind the meter en clientes, ¿no? En ese sentido, claro, tenéis una línea de B2B, que es lo que comprasteis ADP, tenéis la línea del B2C, que tenéis un equipazo, que estáis trabajando para tener más clientes. Este es un poco el esfuerzo que se está haciendo, aparte de generación. Entiendo que esta generación la usaréis parte para vuestros clientes, parte para trading, parte entiendo que PPAs para ligar a los clientes. Esa es la idea. Sí a todo. Entonces, yendo a lo que tú dices, es cierto que la situación del mercado fotovoltaico en España ahora es complicada. Y no hay más que mirar los precios en OMIE cada día, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, cero o negativo. Y eso que se puede pensar que es bueno, no es tan bueno, porque al final los proyectos tienen que tener una cierta rentabilidad. Por eso hay que buscar soluciones que sean inteligentes. Pues hablamos de las baterías, te digo sí a todo, sí a considerar baterías hibridadas con nuestros parques solares, pero también, ¿por qué no? En algunos sitios puede haber algunos nodos de la red donde pueda haber un parque de baterías standalone. Nosotros tenemos una filial que se llama Saft, que hace baterías, hace todo tipo de baterías, y con ella ya hemos montado en Europa algún gran parque de baterías. ¿Es fabricante europeo? Sí. Y como anécdota, tiene un monopolio planetario, porque todas las baterías que hay en Marte
son de Saft. Ostras, curioso. La NASA les compró las baterías para los rovers que están en Marte. Esto es un caso de éxito, porque no hay muchos fabricantes de baterías europeos. Eso es un caso de éxito. Eso nos da flexibilidad, es una de las ventajas que tiene trabajar en este grupo. Eso nos da flexibilidad, pero bueno, seguimos viendo otras soluciones. Tú hablas también de soluciones behind the meter. Ahora, la semana pasada tuvo lugar las subastas RAD. Nosotros habíamos participado en la primera, hicimos un pequeño piloto que nos salió bien, funcionó bien. Hemos participado en esta subasta, hemos doblado la capacidad que hemos conseguido con respecto a la primera subasta y bueno, pues ahí estamos, hay que innovar y dar soluciones al cliente. Si esto te quería preguntar un poco, aunque estés, o sea, tu posición realmente es una posición más de management, es una posición más global, que no entras tanto en el detalle de los productos, pero tú que has estado en muchísimos países, ¿ves que el cliente español o quizás el momento actual es diferente de lo que se busca en otros países, en Europa o otros países por ahí, o similar? Mira, yo en el mercado eléctrico tengo experiencia sobre todo europea. En Bélgica, estuve 2 años ahí antes de venir, y en España. Y lo que te puedo decir es que no hay tantas diferencias. La cosa que me ha sorprendido, por ejemplo, el tema de los precios cero o negativos. No sé si sabéis, Bélgica creo que es el 5º país del mundo con mayor penetración fotovoltaica, sobre todo a nivel residencial. Es una pena que no tengan sol, pero paneles tienen todos. Pero cuando un día luce el sol, entonces el mercado pasa lo mismo que aquí. Ahí hay menos control, allí puede haber situaciones más extremas todavía de precios. Las empresas industriales no piden cosas tan distintas. Yo quizá lo que veo aquí es que hay equipos de compra en algunos clientes que sí son equipos sofisticados. Igual en Bélgica con los clientes industriales cedían más protagonismo a ayuda externa. Aquí en algunos clientes vemos que tienen equipos muy bien organizados, muy potentes. Aún así, creo que alguien con la experiencia que tenemos nosotros, con la visión global del mercado, siempre podemos ayudar a nuestros clientes. Y entiendo que, claro, aquí se mezcla un poco, y te introduzco otro tema que es la descarbonización, ¿no? Es un tema caro, realmente es caro. Lo que estamos viendo a nivel europeo es que hay compañías que están dando un medio paso atrás, no voy a decir un paso atrás, pero están diciendo, ostras, tenemos tiempo hasta 2050, 2030, 2050, hay un paso intermedio 2040. ¿Veis o notáis en los clientes que la gente está haciendo un poquito de medio paso atrás y diciendo, bueno, voy a descarbonizar, pero igual un poquito más despacio? Sí, ¿no? Se ve. Y es un poco la tendencia global. Aún así, yo estoy convencido que no hay marcha atrás. Quizá el tema sea a qué velocidad se va a hacer esta descarbonización, pero hay que hacerla. Estábamos hablando ahora, antes de empezar, de cambio climático sí, cambio climático no. Desde luego, el tiempo que estamos teniendo estos días. Hace 10 días un calor insoportable en Oviedo, ayer frío, estaba sentado, en junio. Entonces, realmente yo creo que no hay vuelta atrás a la descarbonización. Yo he vivido en muchos países, he vivido en la India, he visto los efectos de la polución, los efectos que produce quemar mucho carbón, porque allí generan todavía un 70% de su electricidad con carbón. Entonces, no hay más remedio, puede ir más deprisa, más despacio, pero yo creo que es inexorable. Y es cierto que hay algunos actores europeos, no solo clientes, también empresas energéticas, que están dando marcha atrás. Nosotros, de hecho, estamos convencidos que la electricidad será la energía del siglo XXI y somos una empresa que da energía a nuestros clientes. Entonces, no podemos no estar y vamos a estar de una forma responsable y acompañando a los clientes en su camino. Creo que ahí tenemos experiencias que les pueden ayudar. Lo que pasa es que, claro, como competimos en un mundo globalizado y tú mejor que nadie que conoces esto, nosotros tenemos a un cliente en India y en China que no están en absoluto preocupados por esto, ni la regulación los obliga, ni ellos tampoco lo están. ¿Cómo compite una empresa europea? Ya no hablo de española. ¿Cómo compite una empresa europea en un mercado tan global? Si nosotros estamos haciendo tanta presión y queremos ser los primeros. Mira, yo primero voy a hacer un matiz, que yo he vivido 3 años en la India.
Y yo sí vi una preocupación por lo menos reducir la dependencia del carbón. Entonces se trabajaba mucho con el gas natural y se trabajaba mucho con renovables. Y el desarrollo de renovables en la India es impresionante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego el país tiene una realidad económica y según qué precios de gas, como los precios actuales, pues no se lo pueden permitir cuando los comparas con el del carbón. Una empresa como la nuestra, ¿qué tiene que hacer? La clave es, yo creo que es doble. Por un lado, diversificar. Y tenemos que estar en varios países y tenemos que estar en varios mercados y tenemos que estar en varias energías. Y por otro lado, la calidad de los equipos y la calidad del equipo humano que hay en TotalEnergies, y eso lo he visto en todos los países en los que he estado. Es impresionante. Entonces, diversificación, tecnología y calidad de equipo. Así se compite, pero nuestra empresa, que ya te digo que seguimos invirtiendo en generación renovable y flexible, seguimos invirtiendo en la cadena de electricidad. Tuvimos nuestra Junta General de Accionistas el viernes, la semana pasada, y lo que vemos es que de las 5 grandes energéticas hemos conseguido ser la más rentable, siendo la que a la vez más invierte en tecnologías limpias que dicen que tiene menos rentabilidad. Bueno, ¿A nivel global? a nivel global, A nivel global. a nivel mundial. Sí. A nivel mundial. ¿Cómo ve París, cómo ve Headquarters España? O sea, ¿cómo lo ven? Lo ven con muchísimo potencial, muchísimo potencial. En ese momento se veía un poco como la despensa renovable de la empresa en Europa. Son conscientes de la situación de mercado, que ahora es complicada, pero al mismo tiempo están convencidos que va a haber solución. Entonces, la semana pasada estuvimos en París, nos aprobaron un nuevo proyecto. Entonces, no nos se ve con optimismo, con realismo ahora, pero con optimismo de cara al futuro y a la situación de la empresa en el mercado. Yo personalmente soy súper optimista con España, ¿eh? Siempre lo he sido porque coincido contigo que aquí hay gente brillante. No solo que trabaja aquí. Esta mañana tengo una reunión con una compañía que el director general es ingeniero de caminos. Pero estamos haciendo los números de la gente de su promoción que vivía en Emiratos Árabes o vivía en Estados Unidos o en Australia, ¿no? Entonces, en España tenemos gente buenísima, ¿no? O sea que yo también soy muy positivo. Y creo que también como vemos otros países, claro, hablamos de España, pero Alemania, en cuanto a penetración solar y precios negativos, no somos los únicos. Quiero decir que es verdad que quizás hay países como UK y Alemania que nos llevan la delantera en temas de baterías y quizás han invertido un poco antes que nosotros, ¿no? Pero yo personalmente creo que tenemos una gran oportunidad por los precios que tenemos, por la red que tenemos, por los profesionales que están detrás de todas las redes y de todos los... ¿no? Yo estoy convencidísimo que tenemos, y así lo transmito en París, y la verdad es que no me tengo que esforzar mucho tampoco en transmitirlo, porque pues, allí son conscientes. Desde el año pasado, con el apagón, luego viendo los precios que hay, pues sí, miras los proyectos y la situación es un poco complicada, pero al mismo tiempo se está convencido, primero, que la demanda va a aumentar. Yo creo que la demanda de electricidad va a aumentar tanto en el sector industrial como en el sector doméstico también. Y creo que nosotros ahí podemos marcar la diferencia, podemos dar un buen servicio a nuestros clientes. Nosotros ahora estamos cambiando toda nuestra plataforma IT para dar mejor servicio a nuestros clientes. Entonces, yo creo que el mercado es sólido, creo que la demanda va a aumentar y que nosotros vamos a ser un actor relevante. Yo también estoy de acuerdo. Hace poco tiempo hacíamos una entrevista en el Barcelona Supercomputing, que es el Mare Nostrum, tiene el superordenador que hay muy pocos en el mundo como este. Y una de las cosas que les preguntábamos era toda la parte de data centers, ¿no? Entonces, viendo los números de data centers, si siguen creciendo al ritmo, según un poco las previsiones que hay, en 2030 data centers en España teóricamente van a cubrir una demanda importantísima, ¿no? de la producción nacional. El problema que tiene la gente de los data centers, nosotros trabajamos con ellos, es que no tienen red para ponerse, no tienen puntos de conexión para ponerse. Están buscando proyectos de generación como locos para coexistir, ¿no? Y que si tienes un 50% de autoconsumo, que te den el punto de conexión.
Pero, claro, el mensaje a esta gente que quiere invertir aquí en España y no tienen sitio donde ponerse, este también es muy duro. El mensaje es duro y hay que pensar, es algo que he aprendido yo ahora en los meses que llevo en España. Los puntos de conexión son un bien realmente escaso y ha habido mucha proactividad para solicitar acceso a puntos de conexión. ¿Barra piratería? No, no, no. Ya lo digo yo. He dicho proactividad, Lo digo yo. proactividad, a lo mejor con intención no de desarrollar un centro de datos, especular, sino para venderlo después. Sí. Creo que las últimas medidas regulatorias del gobierno van en la dirección de que sean los proyectos serios, que son los que ponen dinero desde el principio, los que tengan un acceso. Entonces yo creo que poniendo un poco de orden en ese tema hay potencial para centros de datos. Ahora, ¿cuántos centros de datos va a haber? No sé, yo desde que estoy aquí he oído cifras desde 12 gigavatios hasta 20 gigavatios, hasta que la realidad es que no necesitamos más de 3 o 4, no sé. España tiene tanto potencial renovable, tanto potencial de dar energía a centros de datos, que o sea, no puede no haber un gran desarrollo de centros de datos en España. Esa es mi opinión. No, estoy totalmente de acuerdo. Quizás el problema que tienen es que no tienen claro un poco los timings, ¿no? Y yo también creo que se están dando los pasos adecuados. Creo que incluso lo que ha pasado en la última subasta de SRAT, que tú mencionabas antes, que han cambiado el mecanismo por el cual se envían las ofertas para darle un poco más de sentido quizás, ¿no? Y hemos bajado el precio de 65 a 42, sí. Que realmente misma potencia similar, horas similares, Sí. pero realmente el precio que estamos pagando como país por un mecanismo que para mí es totalmente positivo, realmente es adecuado, ¿no? Entonces, sí. Como todo, se está evolucionando en todo, se dan pequeños pasos, lo que yo veo es que los pasos se dan en la buena dirección. Entonces, pues yo soy siempre optimista por naturaleza, pero en este tema, en lo que se refiere al mercado español, electricidad, soy muy optimista. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué le dirías a un cliente que esté valorando firmar un PPA, pero como todo el mundo dice que los precios solares están hundidos, oye, no, firmamos, ahora nos esperamos? Te hablaba antes un poco de la piratería, quizás matizo picaresca española, ¿no? Porque somos muy pícaros aquí en España, ¿no? Y además queremos firmar los contratos cuando vemos que el precio está totalmente arriba, ¿no? Para yo firmar abajo, pero cuando vemos que el precio está abajo, digo, ostras, que igual no es el momento, ¿no? Y nosotros tenemos esta filosofía de decir, ostras, ahora es un buen momento, igual vamos contra el mercado, ¿no? ¿Y qué le dirías a un comprador de este cliente industrial B2B al que vais a ayudar? ¿Qué le dirías? Lo que le diría es que mire todo el PPA, porque a veces es un PPA Pay as Produced, pero con un perfil que no se adecua a las necesidades que tiene. Entonces hay que ver el PPA y todo lo que va con el PPA. El shaping, cómo se gestionan los riesgos. Entonces lo que yo le diría es que sin duda alguna que venga a hablar con nosotros, que tenemos el mejor equipo y le vamos a dar el mejor producto que se adecua a sus necesidades. Hombre, por capacidad, no hay ninguna duda. Por compañía y por talento que tenéis en la compañía, tampoco. Hay una preocupación muy, muy grande también en los clientes, que es el ETS2, ¿no? Bueno, ya clientes y particulares. Entonces, esto es algo que nos preocupa. Parece que también en este impasse que decíamos que Europa está diciendo, bueno, poquito a poco, ¿no? Parece que estamos retrasando la entrada del ETS2, pero nos preocupa muchísimo, José Ignacio, esto. Comparto la preocupación. Y, bueno, por de pronto se ha retrasado un año. Habrá que ver si se implementa y cómo se implementa. Por lo que sabemos ahora, el impacto sería importante. Si la tonelada de carbón está a 50 euros, pues el impacto sería 9 euros por megavatio hora. Si está en 100, el doble, 18. Y ese es un impacto que al final va también un poco contra la competitividad de la Unión Europea. Como te he dicho, yo he estado en todo el mundo y decías antes, ¿cómo podemos competir con China o con la India? Pues hay temas que son difíciles y yo creo, esa es una opinión personal, que sería más productivo ayudar a esos países que poner cargas fiscales a los que están fabricando aquí o los que están operando aquí o los que están transportando aquí. Entonces creo que es un tema complicado
la intención subyacente es buena, porque yo estoy convencido que hay que descarbonizar. Tenemos que ver la mejor forma de hacerlo sin penalizar. Sí, hay que poder pagarlo, ¿no? Básicamente. Esa es un poco la... Hay que poder pagarlo, pero no solo poder pagarlo, es no perder competitividad. Sí, sí. Porque no nos olvidemos que somos Europa, pero tenemos Estados Unidos por un lado, tenemos Asia por otro lado con China, y el otro gran gigante del que no se habla, que es India. Yo he vivido allí y se está preparando para tomar el relevo a China en cuanto a gigante para fabricar y para suministrar al mundo. Entonces no podemos quedarnos en la irrelevancia. Realmente asusta bastante, ¿eh? O sea, lo que ya está encima de la mesa, China asusta bastante. Nosotros tenemos a un cliente que tiene plantas allí, entonces estamos viendo un poco liberalización del sector en algunas zonas, empiezan a haber mercados, ¿no? Es verdad que es un país muy, muy curioso, ¿no? Y que las cosas se hacen relativamente rápidas, Sí. porque se deciden que se haga y se hacen, ¿no? Es lo que es. Pero India es un poco, estoy de acuerdo contigo, es un poco el gran desconocido también. Empiezan a haber también mercados, empiezan a haber cierta preocupación, pero... India es el gran desconocido que se está despertando. Hace 2 años, India superó a la China como el país más poblado del mundo. Y están jugando también con la democracia y con la potencia. Cada año, no sé cuántos millones de ingenieros salen con unas cualificaciones muy altas. Nosotros ahora, a nivel de empresa, vamos a abrir una oficina técnica en Bangalore. Y la idea es que contratemos a más de 500 personas. Es un país, pero yo corregiría o matizaría una frase que ha dicho, que China da miedo. No, ningún país da miedo, para mí. Bueno, luego nosotros tenemos una visión global también. Pero cada país, con su estructura, con su forma de hacer, siempre genera oportunidades. Lo que hay que hacer es estar preparado para tener esas oportunidades. Por ejemplo, en la India nosotros, pues ahora vamos a abrir una oficina técnica en la India. Entonces, hay que ver y sobre todo hay que mirar siempre a largo plazo. En el mundo energético, todas las inversiones son siempre a largo plazo. Entonces, no hay que perder la cabeza por situaciones coyunturales que habrá, habido, hay y habrá. Pero hay que mirar siempre a largo plazo. Yo creo que las oportunidades son enormes. Sí, yo recuerdo esto que comentas de India. Yo recuerdo hace muchísimos años que se inventó para la gente de informática, la gente de IT, ¿no? Las software factories, que era tener equipos en India que realmente te hacían todo el trabajo y a unos precios increíbles y luego con un talento espectacular, porque hay universidades increíbles, ¿no? En India. Es que no es solo el precio, es la calidad luego del trabajo que tienes, es el talento que hay. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. No, te decía lo de miedo que da China, porque hace poco estuvimos en una convención aquí en Madrid, de hecho la semana pasada, de compradores en IFEMA, y coincidimos con un Tier 1 del automóvil, ¿no? Ajá. Entonces, estos tienen fábricas, es un Tier 1 español, tiene fábricas en todo el mundo, y lo que nos decían es que estaban muy preocupados. Bueno, de hecho, el CEO de Chrysler, cuando va a China y vuelve, también está un poco asustado, ¿no? Por cómo el mercado americano del automóvil se va a poder salvarse, ¿no? de lo que viene de China, porque viene calidad y viene precio y viene pues una innovación que es absolutamente increíble, ¿no? No vista. Yo tuve la oportunidad de estar hace poco con el CEO de Renault en Francia y su visión era parecida. Su visión era parecida, sí. Entonces, al mismo tiempo, él era positivo pensando en que su empresa tenía margen de maniobra para competir. Claro que luego había que ver no estar penalizados, no perder competitividad en Europa, pero nos dio una charla a unos cuantos directivos de Total Energies y la primera parte fue contar un poco el problema. Entonces, al final estábamos todos deprimidos. No hay futuro para la industria automóvil. Y luego la segunda parte, soluciones, ideas que tiene, cosas en las que se puede apoyar para mejorar y tienen campo de maniobra. Entonces, lo que nos transmitía este señor era un mensaje positivo. Es difícil, pero bueno, si fuera fácil no le necesitarían. Lo harían todos, probablemente. Lo harían todos. Oye, ya que hablamos un poco de globalidad, también
con todo lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Guerra, primero Ucrania-Rusia, ahora guerra en el Middle East, ¿no? Con Irán, Estados Unidos, y tú que has vivido también en Estados Unidos y conoces bastante bien el país, como sector energético, ¿hemos aprendido algo de la primera a la segunda o cómo lo ves? Sí, sí se ha aprendido. Sí se ha aprendido. Todos dicen que se ha aprendido, luego ponerlo en práctica es complicado. Una de las cosas, desde que yo empecé a trabajar en Total Energies, la palabra, yo empecé con GNL, comprando GNL, y la palabra más repetida era diversificación. No dependas de un solo proveedor. Diversifica la gente que te va a vender el GNL. Diversifica tus inversiones en países. Diversifica en distintas plantas. Y nosotros desde hace más de 25 años, hemos seguido eso a rajatabla. Por ejemplo, en ningún país del mundo podemos tener más del 10% del capital total de la empresa invertido. Ya puede ser el país con más oportunidades. No más del 10%, porque no hace tanto Rusia era el país más prometedor para nosotros. Y después hemos tenido que hacer un write-off significativo, pero la compañía ha seguido su curso. Ha habido trimestres un poco más complicados, pero la compañía ha seguido su curso y lo ha seguido muy bien. Algo que Europa aprendió es que la dependencia del gas ruso, del gas por gasoducto ruso, era demasiado elevada. Entonces, ahí sí se ha aprendido. En el año 2022 hubo una ola de GNL que vino de Estados Unidos, coincidió con el desarrollo de Estados Unidos como va a ser el primer productor muy pronto mundial de GNL, pero de nuevo, diversificación. Esa es la palabra clave. Entonces, yo creo que todos lo hemos aprendido, lo que pasa es que diversificar todos tus contratos requiere tiempo. Ahora, podría decirse que hay una dependencia excesiva de Estados Unidos. Bueno, entonces vamos a diversificar en Oriente Medio, pero bueno, ahora el estrecho de Hormuz está como está, entonces la lección sí ha sido aprendida y yo creo que se está implementando, pero eso lleva tiempo. De hecho, coincido, porque sí que hemos aprendido algo, porque los precios que hemos visto del gas después de todo el conflicto de Irán no han sido los que vimos ¿no? Cuando surgió el conflicto en Ucrania. Bueno, también fue una época complicada. Yo en aquel momento vivía en Francia. Se pasó creo que era el 60, 40 o 50% de aprovisionamiento de Europa venía de Rusia. Se paró ese aprovisionamiento a final del invierno, con los almacenes vacíos y con previsiones de un invierno. El problema que hubo no era tanto el gas para esos meses, era para el invierno siguiente, el invierno 22-23. Y ahí yo que viví en Francia hubo una auténtica psicosis. Por ejemplo, en la oficina, yo llegaba a medir, teníamos un termómetro, 12 grados en la oficina. O sea, 12 grados está en la oficina con abrigo, está sentado, abrigo, bufanda, guantes, sale bajo. Entonces, hubo psicosis, y ya te digo, sí se aprendió. Yo creo que todavía no estamos al nivel óptimo de diversificación que hubiera tenido que haber. Es cierto que habrá más proyectos que van a entrar en operación en los próximos años y eso va a poder contribuir también. El problema, por ejemplo, es Alemania, ¿no? Que dependía prácticamente 100% de Rusia por los gasoductos, entonces es complicado. Para Alemania fue muy complicado. Para nosotros tenemos una infraestructura que a veces demonizada, porque decían, ¿no? Que tenemos regasificadores paradas, ¿no? Pero cuando vienen estas circunstancias, todo el mundo encantado. España estaba en una muy buena posición. Igual para Europa hubiera sido más útil si hubiera más capacidad de interconexión por gasoducto. Pero en cuanto a poder asegurar el suministro para el país, España estaba en una posición extremadamente buena. En Francia, nosotros hicimos un proyecto en tiempo récord, que es instalar un metanero de regasificación en el puerto de Le Havre, en el norte de Francia. Y se instaló una planta de regasificación portátil, vamos a decir. Es un metanero que puede regasificar, que contribuyó a dar solución al problema, pero claro, se hizo en un tiempo récord, pero tardó un año en montarse, con un invierno de por medio. Entonces, ahí España sí se vio que estaba en buena situación.
Sí, sí, yo creo que también los alemanes se plantearon algo similar, ¿verdad? En alguno de los puertos alemanes. También hubo otro barco en Sí. todos los puertos alemanes. Sí, Sí. claro, es que lo que muchas veces la gente o no entendemos es que estas decisiones que se toman a nivel europeo, que hay gente también, creo que mirando por todos los países, primero son a largo plazo, no son inmediatas, y depende de qué decisiones tomes en Bruselas, pues te cambia absolutamente todo el panorama, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero yo creo que como consecuencia de las dos crisis que ha habido, todo el mundo está más al tanto de ese tema. Mm. Y bueno, lo que yo espero es que las decisiones que se tomen sean las buenas. Sí, hace poco también, hablando un poco de Bruselas, ¿no? Se ha aprobado el mercado de capacidad, que es otro elemento adicional, ¿no? Que nos va a ayudar en toda la parte de flexibilidad, por decir de alguna manera, que va a hacer que los proyectos quizás sean más rentables, ¿no? Eso es importante y esas son buenas señales para los proyectos que al final van a dar estabilidad al sistema, que al final va a beneficiar al consumidor. Pues vosotros con los ciclos combinados entiendo que se abre una posibilidad adicional, ¿no? El mercado de capacidad. Se abre una posibilidad adicional. Pues ahora hay equipos que están mirando todo el tema, pero claro. No sé, claro, la vida, yo creo lo mejor es poder decidir. O sea, si puedes decidir, ¿no? Luego ya tomarás la decisión que creas más conveniente, ¿no? Pero por supuesto, cuando es algo que te imponen o que te viene impuesto, eso es lo peor. Sí. Quería hablar contigo de un tema, siempre preguntamos, nosotros somos una compañía pequeña, como sabes, pero somos una compañía que nos movemos mucho, ¿no? Y una de las cosas en la que estamos invirtiendo lo que podemos, lo máximo posible, es inteligencia artificial. Es un tema que lo vemos como muy positivo, pero a la vez nos preocupa. Entonces, en IA, en total, un poco, primero como compañía global y luego como España, ¿en qué estáis metidos o cómo lo estáis viendo esto? Nosotros fuimos una de las primeras grandes compañías en dar acceso a Copilot a todos los empleados. Desde hace años todos tenemos acceso a IA. En las últimas 3 o 4 reuniones que he tenido con el CEO global de la empresa, se ha hablado de IA. Es el tema. Pero de nuevo, yo no creo que debamos tener miedo a la IA. La IA ofrece unas oportunidades fabulosas y ofrece la posibilidad de dedicar los recursos a cosas de más valor añadido. Entonces, para nosotros la IA es, o sea, si veo la lista de mails que tengo ahora, te aseguro que casi la mitad tienen que ver con temas de IA. Me alegro mucho, ¿eh? Entonces, está ahí. Nosotros tenemos varios proyectos en España en nuestra actividad de comercialización. Nosotros tenemos comercializadoras también en Francia, en Bélgica y en Reino Unido. Y España es pionera en muchos proyectos y casos de uso de IA, que luego podemos compartir con nuestros colegas europeos. Pero el camino que hay que recorrer es enorme. Es enorme. Pero ya te digo, de nuevo, yo soy muy optimista y creo que al final, yo lo estoy viendo también un poco en la comercialización, va a redundar en mejor servicio para nuestros clientes. Vamos a ser más eficaces, el cliente estará más satisfecho. ¿Casos de uso que puedas compartir un poco, que nos puedas compartir? Si puedes compartirnos alguno en los que estéis trabajando o tengáis implantados ya, si puedan contar. Tenemos varios que están en preparación, entonces de esos no voy a hablar todavía. Vale. Pero te voy a contar uno que me enseñaron hace unos meses y que me dejó boquiabierto. Porque es utilizar la IA para cambiar el acento con el que hablas. Wow. Entonces, nos contaba el caso, un operador que trabajaba para una utility en Australia y él estaba en la India. Entonces, en la India, el acento indio cuando hablan inglés es muy fuerte, es así. Entonces, cuando un australiano llama al call center, le responden con un fuerte acento indio. Con un fuerte acento australiano también, porque los australianos también tienen un acento importante. Ellos hablan con fuerte acento australiano y le contestan con un fuerte acento indio. Y han hecho una aplicación de IA para, sin cambiarte el timbre de voz, cambiar el acento. Entonces, este señor, este operador indio que estaba hablando con nosotros, dice, yo voy a hablar y cuando le dé al botón y le dio, van a ver que hablo. Entonces, en tiempo real, hablaba con acento australiano. Buenísimo. O sea, parecía magia. Sí, sí.
parecía magia. Eso tiene muchas posibilidades, eso tiene aplicaciones de traducción en tiempo. Las que he visto yo son casi en tiempo real, no en tiempo real todavía. Y esa pequeña diferencia todavía hace que las conversaciones no sean completamente fluidas, pero vamos a llegar. Te comentaba lo del peligro, el miedo de la IA. Yo soy informático, quiero decir que hice mi tesis en el 93 de inteligencia artificial, pero vamos, nada parecido a lo que hay ahora mismo. Pero es verdad que el miedo que nosotros tenemos es por el impacto que puede tener en el trabajo, en la fuerza laboral, estos grandes avances, que estoy de acuerdo contigo, la IA es buenísima y nos ayuda en el día a día. También es verdad que cuando hicimos la entrevista en el de Barcelona Supercomputing con José María Celá, que es un referente en el mundo de la inteligencia artificial, él nos decía que mucha gente utiliza la IA para tonterías, ¿no? Y que para usar la IA también tienes que ser un poco Fernando Alonso, ¿no? En el mundo de los coches, ¿no? Que hay que saber un poco lo que hay detrás, ¿no? También es verdad que ellos hacen investigación. Nos preocupa un poco el cambio un poco en toda la estructura laboral, ¿no? O sea, estamos viendo que las grandes consultoras, la figura del junior casi puede desaparecer. Claro, si no tenemos junior, ¿cómo van a convertirse en senior, ¿no? Hay un montón de tareas que van a dejar de hacerse por los humanos, es decir, la IA te haces un super empleado, ¿no? Te da muchísimas capacidades, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que nos preocupa, que cómo va a convertirse o reconvertirse lo que es el mercado laboral cuando esto sea un poco más extendido, ¿no? Mira, que el mercado laboral se tendrá que reconvertir, seguro, pero ha pasado en cada vez que había una revolución industrial. Pasó hace muchos años, cuando se pasó a utilizar la máquina de vapor, pasó con el desarrollo de Internet y va a pasar ahora con el tema de la IA. Nosotros lo que hacemos es, para nosotros lo principal, lo he dicho antes cuando hablaba de la empresa en general, pero también en particular en España, lo más importante que tenemos son nuestros equipos. Es gente súper comprometida, gente de mucho talento, que trabaja mucho. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos con nuestros colaboradores. Nosotros les damos, ya te digo, fuimos la primera gran empresa en dar acceso a todo el mundo, a una primera forma de copilot, pero bueno, ha habido actualizaciones y ahí estamos todos. Nosotros pasamos mucho tiempo dando formación. Nosotros pasamos mucho tiempo preparando las tareas del futuro, viendo qué reskilling o upskilling tenemos que hacer. Entonces nosotros dedicamos mucho tiempo a preparar el cambio con la gente que tenemos y contamos con todos. ¿Piensas que en el sector energético, hay alguna aplicación, digamos, que sea clarísima para la aplicación, para la IA? Algo que digas, ostras, de cajón, aparte de Customer Service, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que puede mejorar. De hecho, no sé si conocéis el caso de IKEA, que ellos pusieron IA en el Customer Service, entonces lo que se dieron cuenta es de que le sobraba mucha gente. Pero también se dieron cuenta de que de las preguntas que hacía el cliente, había una parte que era de diseño. Entonces dijeron, vale, vamos a reconvertir a toda esta gente de Customer Service, y han generado una división que creo que factura 1.000 millones de euros, esa división de diseño, ¿no? Dentro de IKEA. En el sector energético, ¿ves algo que digas, ostras, es clarísimo aquí? Yo veo en el sector energético en todos los aspectos. Veo desde el diseño de nuevas plantas, de nuevas estaciones de baterías, desde la evaluación del riesgo, la modelización para prever futuros precios. Ya te digo, yo es que ahora estoy viendo inteligencia artificial en todos lados. Entonces, el mundo de la energía va a ser como todo, se va a quedar completamente sumergido en esto de la inteligencia artificial. Y no queda más remedio, por un lado, que prepararse, pero por otro lado, que empezar a trabajar con ello y utilizarla. Sí, estoy de acuerdo. Es algo que si te pones, es como un tren que viene. Como te pongas enfrente te va a arrollar. No hay opción. No hay opción. Ligado a esto de la IA, te quería preguntar también sobre las generaciones, sobre las personas, sobre esos equipos que es muy difícil, la parte de retener talento, retener talento, y sé que no es algo que es directamente, pero tú has vivido en muchos sitios y al final la compañía, tienes un poco la visión global. Y el mundo es muy diferente. Yo
muchas veces lo digo, me siento como un viejo dinosaurio, porque hay cosas que en mi época eran normales y ahora son absolutamente implanteables. Y yo creo que con razón. Yo creo que en ese sentido hemos evolucionado para bien. Al final el talento es un bien escaso. El buen talento es un bien escaso y como tal hay que cuidarlo. Entonces, programas que permitan el desarrollo íntegro, profesional, pero pudiendo conciliar con la vida personal. Que si mi familia va a decir quién te ha oído y quién te oye. Se evoluciona y como he dicho, yo creo que se evoluciona mejor. Dar formación continua a los empleados, darles una perspectiva de carrera, y eso es algo que una empresa como la nuestra sí que hace y puede hacer. O sea, yo me pongo como ejemplo, pero yo he tenido muchas carreras en una. Yo empecé trabajando en GNL, en contratos a largo plazo. Luego me fui a desarrollar infraestructuras gasistas en América. Luego fui el responsable de nuevos negocios en América Latina de petróleo y gas, buscando nuevos bloques, nuevas concesiones de petróleo y gas. Luego fui a producir gas en Bolivia, luego fui a producir petróleo en el Golfo de México. Luego me fui con proyectos de GNL a Australia. El petróleo y el gas no tienen nada que ver con lo que había hecho. Luego me fui a la India a trabajar con gas y con renovables, y es cuando empecé con renovables. Ahora estoy trabajando en retail. La de cosas que he hecho yo en mi carrera profesional súper gratificantes, esas muy pocas empresas las habría podido ofrecer. Y creo que es algo en lo que nosotros, en Total Energies, tenemos que dar visibilidad también a nuestros colaboradores. ¿Crees que lo valora? O sea, la gente joven, hablo de gente joven porque es verdad que en nuestra época sí que valorábamos estar en una compañía de bandera, ¿no? Eso nos motivaba mucho trabajar bajo unos protocolos de first class, ¿no? Y la parte ética también, todo esto, y aprender, ¿no? Le dábamos mucha importancia. ¿Crees que ahora también la gente joven valora estar en una compañía? Desde luego no se plantean estar 25 años o 30 años en la misma empresa. Con un año están viendo a ver dónde pueden ubicarse. El objetivo que tenemos es que se sientan muy a gusto y que vean que pueden cambiar de empresa sin salir de la empresa, que es lo que yo te explicaba antes que se puede hacer. En mi época, fíjate, yo empecé trabajando para lo que ahora es Naturgy, el gas natural en aquella época. Yo iba a la oficina de Parque de las Avenidas, en Avenida América, y mi madre me dijo, mira hijo, ahora te compras un piso aquí en el Parque de las Avenidas y ya estás para toda la vida. No apunto bien, ¿eh? No apunto bien, pero a mí aquello me sonó como una condena. Sí, sí. Igual yo soy un caso extremo también, ¿eh? Pero lo cierto es que esta empresa permite ofrecer muchas salidas, muchas carreras diferentes. Y es algo que la gente no... Yo creo que al principio, cuando yo llegué aquí hace 9 meses, no... Me pasó un poco lo mismo en Bélgica, no apreciaba. A mí me veían como un marciano. O sea, un señor que llegas a mi oficina, ves, está llena de estatuas hindúes, de cosas de Bolivia, de Estados Unidos. Es tu vida, ¿no? Al final, claro, es un poco... Entonces, ¿este señor de dónde viene? ¿Qué hace aquí en Oviedo ahora? Y les voy contando, yo ya paso así como un abuelo, les voy contando mis historias, las experiencias profesionales. Y la gente se interesa. Y cada vez más y más gente joven, de mucho talento, viene a decirme, oye, ¿qué habría que hacer para expatriarse? Entonces, es algo que desde luego yo creo que sí puede ser atractivo. Luego, tienes que tener el nombre solo de la empresa, antes era trabajar en una gran empresa, eso valía para gente de mi generación, ahora ya no. Ahora eso puede ser condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces tienes que tener un buen ambiente de trabajo, un buen entorno de trabajo, tienes que permitir que haya una conciliación laboral y personal, y todo eso son cosas que tienes que dar a los colaboradores. ¿Y cómo ves Total España en 5 años? ¿Hacia dónde apuntáis? Uy. ¿O dónde te gustaría estar en 5 años? Mira, teniendo mucha más generación y tenemos trabajo para los próximos años y vamos a seguir buscando más, teniendo más clientes. Realmente nosotros, desde que llegamos con la parte de mercado de comercialización, hemos mantenido un nivel casi plano de clientes y realmente creo que podemos ofrecer una calidad que nos puede diferenciar de los demás. Las que no nos conocen,
Entonces, una de las cosas que sí me gustaría es que TotalEnergies fuera mucho más conocida en España, conocida y reconocida como una gran empresa multienergía que hace las cosas bien y que trata bien a sus clientes. Te iba a preguntar un deseo para acabar un poco esta charla, pero creo que ¿no? Casi que lo has dicho, ¿no? La verdad es que ese es, pero estoy convencido que más que un deseo es un objetivo y que lo vamos a conseguir. Pues Ignacio, muchísimas gracias. Es un Nada. placer haber podido estar un ratito contigo, con la agenda que Igualmente, tienes. un placer Y te agradecemos también. mucho y espero que con estas cosas que tú haces, atender a foros y atendernos también a nosotros, pues que se conozca un poquito más TotalEnergies en España. Estoy seguro que sí, pero no soy yo. Hay un equipo fabuloso aquí que también está por la labor. Muchas gracias. Nada, un gusto.